Bueno, pues empezamos ya y ya vamos hacia la recta final de una mañana intensa, ¿no? Y yo creo que fructífera. Nada, pues no por ser la última, no es que casi podría decir que podemos aprender muchísimo. Mira, vamos con la mesa de herramientas para el cuidado de la salud cerebral. Yo creo que nos van a contar, nos van a ilustrar con algunas ideas más para poner en nuestra práctica clínica pues, herramientas que nos ayuden a fomentar lo que es la promoción de la salud cerebral. En un primer lugar, ahora luego iremos presentando, nos hablarán de cómo medir la salud cerebral. En segundo lugar, nos plantearán pues, herramientas a nivel digital que nos permitan pues, fomentar la valoración cognitiva y la rehabilitación, aspectos fundamentales que hemos visto en la promoción de esa salud cerebral. Y para finalizar, Roberto nos intentará no tanto hablar de herramientas, que así será, sino de aquellos aspectos de las herramientas de nuevas tecnologías, aquellos aspectos que motivan y que pueden promocionar el uso de ellas, más o menos. Pues bueno, en primer lugar, nos hablará sobre el índice de salud cerebral Carmen Moret, profesora de la Universidad Católica de Valencia, investigadora del proyecto junto al doctor José María Tormos de salud cerebral. Cuando quieras. Hola a todos. Bueno, como pueden imaginarse, no soy José María Tormos, Chema Tormos, pero vengo en su representación para presentaros este proyecto que tiene este objetivo. Justamente estudiar la importancia de definir un índice de salud cerebral. Como bien ha dicho, mi nombre es Carmen Moret, soy profesora en la Facultad de Psicología y formo parte de este proyecto sobre salud cerebral que está dirigido por el profesor Chema Tormos, que ha asumido recientemente el cargo de vicerrector de investigación, y esto pues supone una gran carga y por tanto hace que deprisa y corriendo pues tenga que ir de un lugar a otro y por tanto, aunque está aquí con nosotros, yo asumiré esta parte de la presentación. Un segundito, perdonad. Bueno, justamente hablando de tecnologías, de este universo que tenemos a nuestro poder, de tecnologías que, no voy a decir nuevas tecnologías porque de nuevas ya tienen poco, tecnologías emergentes que hace unos años, décadas, hubieran sido parecidas a ciencia ficción y hoy en día tenemos en nuestro alcance, pueden proporcionarnos muchas oportunidades para diferentes campos. ¿Por qué no el de la salud? En este caso, bueno, se ha hablado durante las diferentes charlas, pero en este caso pongámonos a pensar en el uso del GPS. Bueno, por una parte debo decir que el uso del GPS puede ser no tan bueno como pensamos, ¿no? Porque cuando estamos utilizando el GPS dejamos de hacer actividades que haríamos antiguamente, ¿no? La planificación de un viaje. Y lo que activamos, según algunos estudios, son sistemas de recompensa, como por ejemplo los circuitos, el núcleo accumbens, en lugar de utilizar el hipocampo, ¿no? Que supone un mayor esfuerzo. Pero el objetivo de esta charla no es eso. El objetivo de esta presentación es hablar de las oportunidades que nos ofrecen estas tecnologías. En definitiva, hemos hablado de mejoras de optimizar recursos, optimizar procesos o mejorar la calidad del dato. El tener, por ejemplo, un teléfono móvil con nosotros puede registrar, monitorizar lo que estamos haciendo cada día y, en definitiva, recoger información a modo longitudinal, que es el gran desafío que tienen los estudios de investigación. De hecho, si yo os preguntara cuántos de vosotros consideráis que la hipertensión está relacionada con el infarto de miocardio, yo creo que todos me diríais que sí, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cierto? ¿Seguro? De acuerdo. Pero esto no siempre ha sido así. Antiguamente esto no se sabía.
De hecho, la primera publicación que encontramos es del año 47 sobre este tema, que justamente coincide unos años después, el año 45, de un evento, un hito muy particular, que es la muerte del presidente Franklin Roosevelt. Justamente falleció de un infarto de miocardio. Y es entonces que se empiezan a plantear qué puede haber ocurrido aquí. Uno de los estudios que nos encanta contar a los profesores de metodología de la investigación es el estudio Framingham. Es un estudio que, digamos, que es el estudio estrella para mostrar lo que es un registro longitudinal de datos. Porque justamente se realizó para indagar, tener más información sobre los factores asociados al infarto de miocardio. Y gracias a este estudio, hoy en día conocemos que se va a relacionar aspectos como, por ejemplo, la tensión o hábitos relacionados con los estilos de vida. Esto nos permite que un doctor, cuando acudimos a una evaluación, nos pueda dar recomendaciones sobre qué aspectos tenemos que trabajar. Aunque hoy en día no podemos tratar el infarto de miocardio en sí, no podemos tratar ya las células infartadas, sí que podemos trabajar por factores que nos ayuden a prevenir. Y justamente esto es un tema de gran interés, o el proyecto que vamos a presentar hoy está relacionado con un formato muy similar. Cuando hablamos de enfermedades neurológicas, vamos a hablar del impacto que tienen a nivel personal, familiar, pero también la carga económica. Y justamente un dato importante a recordar sobre esto es que las enfermedades neurológicas superan el cáncer y la enfermedad cardiovascular de forma conjunta, a nivel de carga. En este sentido, se ha hablado de 9 factores de riesgo que, trabajándolos, pueden, digamos que, se manifiestan en un porcentaje de varianza explicada mayor al 35% y que podemos trabajar a lo largo del ciclo vital. Desde la juventud, aspectos como la educación, edad media, hipertensión o tardía como el sedentarismo. Y aquí entra en juego un factor clave, un término, que es el de resiliencia. La resiliencia es un término precioso que tiene su origen en la física, se utilizaba para hablar de cómo los materiales tienen la capacidad de amoldarse, modificarse a través, por ejemplo, del calor o lo que fuera, y se puede trasladar a nuestro cerebro, la capacidad de enfrentar retos, de adaptarse al ambiente, etc. No vamos a hablar de la epigenética, que todos ya conocéis, ¿no? Esa interacción entre genes y ambiente, pero iría en este sentido también. Vamos a encontrar factores, como decíamos, genéticos, medioambientales, etcétera, pero que se relacionan o que se pueden amortiguar algunos factores de riesgo con esta resiliencia. Y en definitiva que están interconectados. Y luego, por otra parte, es importante recordar el tema de síntomas. No existe una relación directa entre síntomas y enfermedad. Y todos conocéis seguramente a una persona que, a pesar de pasar una mala situación, nunca dice nada, o aquella persona que no para de quejarse, ¿no? Aplicable a amigos, familiares o vecinos, lo que queráis. Bueno, con todo esto queremos decir que la enfermedad o las trayectorias son muy complejas. De hecho, en un artículo hace 2 o 3 años publicado, se habla sobre las diferentes trayectorias que puede manifestar un cerebro en términos de síntomas, de resiliencia, etc. Con esta imagen queremos decir que es un proceso muy, muy complejo. Y aquí es donde hablamos del reto, porque un dato muy curioso y a tener en cuenta es que aquellas sociedades que invierten recursos, luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Pero que invierten recursos en trabajar el tema de enfermedades neurológicas, ven incrementados los costes de discapacidad. Y esto que a priori puede chirriar, a priori puede sonar raro, tiene mucho sentido. Como vemos en este esquema, lo que se está haciendo es que la intervención se está realizando quizás un poco tarde. Cuando aparecen los primeros síntomas, también se puede haber producido ya cierto daño a nivel cerebral que sea en cierta manera irreversible. ¿Qué sería lo ideal? Tratar de intervenir justo antes que aparezca la enfermedad, cuando estamos dentro de lo que llamamos salud, ¿de acuerdo? Con a los efectos de mantener lo más independiente a la persona posible. Y este es el tema que aborda este proyecto, es decir, incluir todos los estados de la población a las personas, es decir, hacerlo personificado. Y como bien decían esta mañana, añadir vida a los años. El desafío. Este es el desafío que trata de calcular este índice de salud cerebral, el Brain Health and Resilience Valencia Challenge.
se está desarrollando desde aquí, desde nuestra ciudad. Perdón. Es una iniciativa que nace en la Universidad Católica de Valencia, bajo la dirección del profesor Chema Tormos, pero que es interinstitucional, internacional e interdisciplinar, las tres Is, y quiere decir que está abierta a todos. El objetivo es tratar de mantener la capacidad funcional óptima a lo largo de la vida, del ciclo vital. Sobre esto recordemos el reto que nos enfrentamos. La mayor causa de discapacidad de las enfermedades cerebrales son justamente las neurológicas y psiquiátricas, y no es de extrañar que la OMS esté remarcando este reto. De hecho, la ONU ha decretado el 2031 como la década del envejecimiento saludable, con todos sus retos, iniciativas, incluso vais a ver propuestas de financiación de proyectos europeos sobre este ámbito por la importancia que tiene. ¿Qué se busca? Mejorar políticas para envejecimiento saludable, recordando que 5 de las 10 enfermedades con mayor repercusión son las que están relacionadas con enfermedades cerebrales. Y sobre el dato anterior, que os comentaba sobre la inversión de recursos, de cada 12 meses de prolongación de la expectativa de vida, 9 meses son de discapacidad. Aquí tenemos que hacer algo, ¿no?, para mejorar este dato. Y es aquí que os presentamos el reto o el proyecto que pretende desarrollar esta iniciativa. Es un reto para estudiar de forma longitudinal 4 cohortes poblacionales, donde prácticamente entraría cualquier adulto mayor de 18 años. Vamos a separar 2 grupos de edad, menores y mayores de 40 años, y con o sin enfermedad neurológica o psiquiátrica. Y lo que se hará es este seguimiento longitudinal con un fuerte componente digital que nos permita, como contábamos anteriormente, tener mejor calidad del dato a bajo coste, donde se van a registrar estilos de vida, quejas subjetivas, etcétera, acompañado con sesiones presenciales para tener medidas de biobanco, de sangre, de heces, con intervenciones multimodales, con diferentes neurotecnologías y análisis basados en el Big Data, en la inteligencia artificial, todo lo que conocéis como Machine Learning, etcétera. Todo esto nos va a permitir tener una fotografía, poder entender mejor cómo se interrelacionan las diferentes variables y, al igual que el estudio Framingham, poder describir estas variables de predicción. Este es el proyecto, como decíamos, es un proyecto abierto que quiere la colaboración de los diferentes agentes, agentes que pueden ser desde otras universidades, otros centros de investigación e incluso administraciones. Este de aquí sería el equipo del proyecto en sede de la Universidad Católica de Valencia. Es interdisciplinar porque tenéis componentes de la psicología, de ciencias del deporte, por supuesto medicina, nutrición, etcétera. Y nuestro director de orquesta, el profesor Chema Tormos, pero es un equipo abierto que busca colaboraciones. Y dentro de esto vamos a englobar 7 ejes que se han comentado esta mañana: nutrición, el ejercicio, la higiene de sueño, la actividad cognitiva, la socialización, la importancia de tener agentes sociales significativos, familia, amigos, otros significativos, salud general, y el plan vital que comentaba el profesor Pascual León esta mañana, ¿no? El tener un motivo por el que levantarse todos los días que nos motive, que pueda amortiguar el efecto del estrés. Además, vamos a lanzar un máster de formación permanente en este ámbito con un fuerte componente en neuropsicología. De hecho, si hay algún psicólogo en la sala, comentaros que se implementará en años sucesivos con horas de prácticas para que puedan optar a tener una acreditación en neuropsicología clínica, y que será online para facilitar el trabajo conjunto con la práctica profesional. Y para finalizar, simplemente dejar una fotografía, un esquema de lo que sería este proyecto. Como decíamos, involucra academia, las universidades, los centros de investigación, industria, porque va a contar con tecnología, con medidas, como decíamos, digitales, para poder tener mejor calidad del dato, las clínicas, innovación, todo esto interconectado para trasladar a políticas de salud, trasladar a una prevención educativa y supervisado por un comité científico internacional de gran relevancia como es el profesor Álvaro Pascual Leone. Y con esto, muchas gracias por vuestro tiempo, y por si puede ser de interés para alguno de vosotros, dejo el correo electrónico
sois más que invitados a participar en el proyecto, a colaborar en el proyecto. Muchas gracias por vuestro tiempo. En segundo lugar, nos va a hablar de soluciones digitales para la evaluación cognitiva y guía de intervenciones terapéuticas, Javier Solana Sánchez, de la Fundació Institut Guttmann, Institut Universitari de Neurorehabilitació, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Quan vulguis, Javier. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Buenas tardes ya. Gracias en primer lugar por la invitación a participar en estas jornadas. Como bien me han presentado, me llamo Javier Solana, soy el coordinador de investigación del Institut Guttmann y vengo a hablaros sobre eso, varios proyectos que tenemos de cómo podemos aplicar soluciones digitales, principalmente TIC, para la valoración cognitiva y la guía de intervenciones terapéuticas, en concreto cómo la inteligencia artificial y sistemas de ayuda a la decisión pueden ayudar a hacer estos procesos de manera más eficiente. Brevemente, muy brevemente, para que sepáis de dónde vengo. Vengo del Institut Guttmann, que es un hospital de neurorehabilitación que se fundó hace casi ya 60 años, muy pequeño, pero especializado en el tratamiento y la rehabilitación integral de cualquier discapacidad derivada de una lesión medular, daño cerebral o cualquier otra discapacidad de origen neurológico. Y en el año 2019 también abrimos un segundo centro en Barcelona, que es un instituto de salud cerebral y neurorehabilitación de ámbito privado, que cuenta, además de una serie de clínicas, con unos apartamentos domóticos que favorecen o promocionan la vida independiente de las personas con discapacidad. Para daros simplemente unas cifras, estos son datos de la memoria del 2022, simplemente resaltar de los poco más de 1000 pacientes nuevos que atendemos cada año, prácticamente la mitad son pacientes con daño cerebral, eso pese a que el Institut Guttmann se originó inicialmente como un hospital para lesionados medulares, hoy en día ha derivado más y el grueso de sus pacientes es el daño cerebral, pero atendemos cualquier discapacidad derivada, como decía, de una lesión de origen neurológico. No solo hacemos clínica, no solo hacemos neurorehabilitación, sino que apostamos ciegamente por la investigación. No hacemos investigación básica, hacemos lo que denominamos investigación translacional aplicada a hacer más eficientes nuestra práctica clínica, a mejorar la eficiencia de los procesos, a aportar datos objetivos que nos permitan mejorar los procesos y hacer medicina basada en la evidencia, a mejorar la relación entre el paciente y el terapeuta, permitiendo una optimización de los procesos, intensificándolos, el proceso de rehabilitación e incrementando la personalización. Y, en definitiva, desde la investigación que hacemos en el hospital pretendemos identificar necesidades, no solo de los pacientes, sino también de los profesionales y de los familiares, y aplicar tecnología e innovación para hacer estos procesos de rehabilitación, en definitiva, más eficientes. De las 5 grandes líneas estratégicas de investigación que tenemos en el Institut Guttmann, hoy me centraré en particular en 2 de ellas, la que tiene relación con la rehabilitación neuropsicológica, que es toda la rehabilitación cognitiva de funciones superiores, digamos, y la cuarta, que es la de salud cerebral y envejecimiento. De la primera de ellas, de la de rehabilitación neuropsicológica, nuestro proyecto estrella, buque insignia de Guttmann, es el Guttmann Neuropersonal Trainer, que es una plataforma de telerehabilitación cognitiva que permite la personalización de los tratamientos de rehabilitación neuropsicológica. Lleva comercializándose desde el año 2013, fue mi trabajo de tesis doctoral, parte de ella, dirigida por Chema Tormos, aquí presente. Y es curioso cómo la vida me ha traído de nuevo a este proyecto de manera activa después de un tiempo de reposo. Pero si veis las cifras ahí es realmente impresionante que aquello que pensamos, implementamos y que salió en su día del Institut Guttmann, ahora está implantado en más de 400 centros, ha servido a más de 1.500 profesionales para optimizar sus servicios, hemos atendido a más de 20.000 pacientes.
lo que significa más de 780.000 sesiones de rehabilitación y más de 20 millones de ejecuciones de tareas, que no es Big Data, pero son muchos datos. Y en la línea también del GNPT, desde hace unos años hemos venido trabajando en el otro proyecto que os presentaré, que hemos llamado Goodman Cognitest, que es también una solución digital para la valoración de las funciones cognitivas utilizando tecnología. El proceso seguido en GNPT es muy sencillo. Cuando entra un paciente se le realiza una exploración neuropsicológica, pretratamiento. El tratamiento consiste en una serie de sesiones que consiste en una serie de tareas que permiten la personalización del nivel de dificultad mediante la configuración de una serie de parámetros de entrada, y cuando el paciente ejecuta la tarea se guarda en base de datos los resultados. Cuando termina N sesiones, normalmente son 60, depende de la intensidad, pero más o menos durante 3 meses, 3 veces por semana, finaliza el tratamiento y en un mundo ideal el profesional introduce la exploración post y esto nos permite determinar la mejora cognitiva del paciente después del tratamiento. Es una plataforma web digital que permite al terapeuta, al profesional, mediante una interfaz de usuario, introducir las exploraciones, planificar las sesiones, las tareas, configurar el nivel de dificultad, acceder a la consulta de resultados, descargarse una serie de informes. Esta plataforma, que la empezamos en 2008 y que la empezamos a comercializar ya hace 10 años, en el 2013, ahora mismo estamos en un proyecto justo de lavado de cara, con la experiencia de todos estos años. Hemos optimizado las funciones que tiene, hemos mejorado el diseño y estamos implementando una nueva plataforma que esperemos que salga para el verano que viene, con sobre todo una interfaz renovada, moderna, del año 2023, 2024 será ya. Las tareas, que al final es el contenido que se utiliza para programar las sesiones de rehabilitación y que el paciente ejecuta, siguen todas más o menos la misma lógica. Tiene un diseño consistente, sencillo, comienza por la pantalla de instrucciones, normalmente se le presenta una serie de estímulos, después el paciente tiene que introducir sus respuestas y termina enviando los resultados, que principalmente son número de aciertos, errores, omisiones y tiempo de ejecución, así en general. Todo este proceso, que ya optimiza al introducir tecnología el proceso de neurorehabilitación tradicional, ¿no? Digamos presencial de papel y lápiz, en su día y en el trabajo de mi tesis doctoral principalmente estudiamos de qué manera se podía optimizar incorporando, en este caso, un algoritmo basado en inteligencia artificial, un sistema de ayuda a la decisión que pretende hacer una propuesta de planificación automática al terapeuta, al profesional, para optimizar en definitiva su tiempo y hacer el proceso más eficiente. Como os decía antes, el proceso comienza con la exploración pre. Esta exploración se normalizaba teniendo en cuenta el nivel de estudios y la edad del paciente, y esto nos da un perfil de afectación. Aquí veis un ejemplo. Al final, en definitiva, es determinar el grado de afectación de las funciones y subfunciones cognitivas que definimos en la plataforma. 0 significaría sin afectación y 4 máxima afectación. Con este perfil normalizado para cada paciente se mete en un algoritmo de inteligencia artificial de clustering que hace una clasificación no supervisada y asigna cada paciente nuevo en la plataforma a un perfil cognitivo. Como ejemplo, para que lo veáis, en el artículo de validación que presentamos en el 2014, este era el número de pacientes que tenía y veis diferentes perfiles, en este caso 11, que combinan diferentes grados de afectación. El perfil 0 prácticamente sin afectación, el perfil 1 muy afectado y el resto una combinación de estos perfiles. ¿Para qué calculábamos este perfil? Para poder comparar un nuevo paciente que entraba en la plataforma y hacer, mediante un algoritmo, determinar cuáles son las tareas más idóneas para ese perfil concreto, basándonos en el histórico y en todos los datos que teníamos en el sistema. Y se puntúan las tareas pues teniendo en cuenta diferentes criterios. En definitiva, lo que se buscaba era planificar tareas del perfil de afectación de aquellas funciones que tenía más afectadas, pero también
seleccionar el nivel de dificultad de cada tarea idóneo para su grado de afectación. Y bueno, las conclusiones fueron muy buenas. Así resumiendo mucho, básicamente conseguimos tratamientos más variados, ¿no? Porque huimos de favoritismos o prejuicios que pueda tener el terapeuta a la hora de seleccionar o no una tarea para un determinado perfil. Eso se traducía, la interpretación que hacíamos era en tratamientos más diversos y favorecían la motivación del paciente. Vimos que éramos capaces de seleccionar con este algoritmo mejor que el profesional el nivel de dificultad, porque conseguíamos que el resultado de la tarea estuviera en ese rango óptimo que favorece la rehabilitación. Y ante una eficacia comparable, porque no vimos diferencias entre las mejoras cognitivas cuando comparábamos a aquellos pacientes que habían recibido tratamiento mediante una planificación manual comparada con la del algoritmo, lo que sí que demostramos es que mejorábamos considerablemente la eficiencia y pese a todas las reticencias y barreras que hubo en su día al introducir este sistema de ayuda a la decisión, esto, Chema, atento que te gustará. Antes de ayer hice una consulta en la base de datos para ver cuántas sesiones de rehabilitación habían sido programadas utilizando el algoritmo que diseñamos. Y repito que igual que antes no es Big Data, pero son muchos datos. Para la categoría de daño cerebral, que es la 1, prácticamente tenemos ya 1 millón de sesiones de rehabilitación que han sido planificadas con este algoritmo, y el resto de categorías, originalmente la plataforma se diseñó para el daño cerebral, pero fue adaptada también para demencias en personas mayores, para infantil, para discapacidad intelectual, salud mental o esquizofrenia, y ahí tenéis un ejemplo del uso que se le ha dado a este algoritmo, a este asistente a la planificación, que facilita la labor del terapeuta a la hora de planificar sesiones. Este mismo concepto, basándonos en esta idea, también lo quisimos traer a la parte de intervención multimodal de la Barcelona Brain Health Initiative, que ha mencionado Álvaro Pascual Leone antes como director científico. Este estudio se diseñó en 3 fases, una primera fase de seguimiento longitudinal de cohortes, que comenzamos en 2017 a administrar una serie de cuestionarios online para captar los hábitos de vida y percepción subjetiva de salud de más de 6.000 participantes que tenemos reclutados. Hubo un subgrupo, una subcohorte de 1.000 a las que invitamos a participar en unas valoraciones en persona, en la que se administró una caracterización ya más detallada, utilizando resonancia magnética, una exploración neuropsicológica completa, prueba de esfuerzo, visita médica, una serie de pruebas para caracterizar en detalle las diferentes variables que queremos estudiar como determinantes de la salud cerebral. Y lo que venía a presentaros hoy, en relación con lo anterior, era también teníamos diseñado una fase de intervención multimodal basada en tecnología para la promoción de hábitos de vida saludable en los 7 pilares que definimos en el proyecto. Y entre otros módulos tiene, por ejemplo, como veis aquí, unos vídeos de unas tareas de entrenamiento cognitivo del Goodman Neuropersonal Trainer, pero específicamente diseñadas para población sana en dispositivos móviles, mucho más lúdicas, más gamificadas. Y también introducíamos la monitorización de hábitos de vida como la actividad física y el sueño mediante un dispositivo wearable, en este caso una pulsera de actividad Fitbit, y entregábamos a la persona un concepto que pensamos y que definimos como Brain Health Pills, que son píldoras de información, pequeños consejos que la persona recibe a través de su teléfono móvil para que adquiera hábitos de vida saludables en estos dominios, por ejemplo, en nutrición, plan vital, actividad física, sueño, y esto lo implementamos de manera análoga al sistema de ayuda de decisión que os he explicado antes del GNPT. No os voy a entrar en el detalle del algoritmo, pero de manera análoga al perfil cognitivo que se tiene en cuenta para seleccionar las tareas idóneas del GNPT, en esta solución de promoción de hábitos de vida saludable tenemos en cuenta, para definir el perfil inicial del usuario,
su motivación y preferencias, porque es un aspecto básico si queremos conseguir que las personas adopten hábitos de vida saludable nuevos, los hábitos de vida que ya tiene para fomentar lo que está haciendo bien y para potenciar lo que está haciendo bien y para que adopte aquellas cosas que son mejorables, y de manera continua monitorizamos a través de la app y del dispositivo wearable y también del feedback que la persona nos va dando cómo recibe estos consejos y si realmente los ha adoptado o no. Este estudio, bueno, primero, después de todo el proceso de desarrollo tecnológico, que fue bastante complejo, conseguimos hacer un piloto inicial de validación, básicamente de viabilidad y usabilidad, con 20 participantes, para demostrar que tecnológicamente era viable, la usabilidad también percibida es muy buena, y ahora, pues gracias a un proyecto del Plan Nacional del Ministerio, tenemos financiación para continuar el desarrollo de esta plataforma y haremos ya un piloto en condiciones, con varios brazos, para estudiar. El objetivo de este proyecto en concreto es estudiar el valor predictivo de perfiles psicológicos que explican la adherencia a las intervenciones. Y ya lo estamos adaptando también y lo hemos pilotado a día de hoy en 11 pacientes de la clínica de Goodman Barcelona, para monitorizar la actividad física y el sueño 24/7 durante toda su vida y poder personalizar mejor el proceso de rehabilitación que reciben en nuestro centro. Y por último, 4 pinceladas de la otra pata de estos proyectos digitales, que es el Goodman Cognitest, que, como os decía, es una solución digital para la valoración de las capacidades cognitivas. Es una solución digital que lleva aproximadamente cada sesión unos 20 minutos para completarse y que consiste en 7 tareas que hemos diseñado específicamente para medir diferentes funciones cognitivas, como arriba a la izquierda. Es una tarea de memoria asociativa, la siguiente de memoria de trabajo, otra que mide inteligencia fluida, típica tarea de matrices y de series lógicas, siguiente una tarea más de atención y búsqueda visoespacial, la siguiente también de atención con una componente de inhibición y velocidad de procesamiento, y una de habilidades visoespaciales con unas tareas de figuras rotadas. Gracias al BBHI, a esta fase de pruebas en persona, pudimos validar esta solución comparando el resultado de los participantes del BBHI en el Cognitest, comparándolo con la exploración neuropsicológica clásica de papel y lápiz que hicimos de manera presencial. Y bueno, aparte de la correlación con cada una de las subfunciones, lo que vimos que funciona quizás mejor y que va en línea con otros estudios similares que hay en literatura es un cálculo de una puntuación global. Y bueno, estamos bastante satisfechos del resultado obtenido, ¿no? Cómo correlaciona el resultado en el Cognitest con las pruebas clásicas administradas por un profesional. También lo hemos validado gracias a la colaboración con el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, la investigadora Eva Eras, con una población más envejecida, de adultos de más de 65 años, y aquí lo hemos comparado con el resultado en el MOCA, y bueno, tanto por sensibilidad y especificidad bastante buena, aunque todos conocemos las limitaciones propias del MOCA. Pero yo lo que estoy muy contento, porque también es más mi parte, es de la viabilidad de este tipo de soluciones, de las oportunidades que abren, de lo cuidado que ha estado el diseño y de la usabilidad percibida, tanto en el colectivo de personas adultas sanas como en el de Older Adults, que es bastante buena. Y por último, para terminar, quería comentaros brevemente que también lo hemos validado con pacientes de la unidad de daño cerebral del Instituto Goodman, comparando el resultado del Cognitest con la exploración neuropsicológica realizada por nuestros compañeros clínicos. También bastante buena sensibilidad y especificidad, en el sentido de ser capaces con Cognitest de identificar déficit, y
donde creemos que tiene gran potencial y que ya hemos integrado es dentro, por ejemplo, de plataformas como el Goodman Neuropersonal Trainer, para tener esa valoración pre-tratamiento que en el modelo de Goodman ha de introducir un neuropsicólogo y por tanto ha de realizar y tiene que tener esa experiencia, pero en muchos centros a los que nos hemos ido y muchos modelos no tienen ese conocimiento, y herramientas como el Goodman Cognitest te permite, aunque sea a un alto nivel, tener un primer screening cognitivo que sirva de base para la guía de las intervenciones. Además, como es a través de tecnología, es mucho más eficiente, permite administrarlo y tener follow-ups de manera mucho más eficiente que una valoración presencial, y podemos tener medidas más frecuentes a lo largo del tratamiento y poder ir ajustando la intensidad, dificultad, tareas que vamos pautando al paciente. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. No, así es un lujo moderar una mesa, ¿eh? Gracias. Nada, ahora nos va a hacer su ponencia Roberto Llorens, ¿vale? Con el título de Realidad virtual para la rehabilitación tras un daño cerebral. Un poco su idea era plantearnos un poco lo que tienen estas técnicas que motivan al paciente con daño cerebral. Él viene de la Universidad Politécnica de Valencia, del grupo de trabajo de neurorehabilitación y cerebro. Cuando quieras, Roberto. Vale, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Un honor ser el último. Esto siempre es... Lo bueno es que no me toca después del profesor Pascual Leone, ¿no? Que eso es lo peor que te puede pasar, tener que hacer una presentación después de él. Pero bueno, intentaré ser breve, no me va a dar tiempo, me voy a dejar cosas, entonces luego pues nos encontramos por ahí y podemos charlar. Muchas gracias por la invitación, es todo un honor estar aquí entre amigos. Cuando me plantea un poco de qué hablar, pues lo voy a enfocar un poco distinto, y mi objetivo será intentar explicar por qué esto de la realidad virtual funciona. Y si os dais cuenta, ya parto un poco de una base en la cual estoy asumiendo que la realidad virtual funciona, pero es como, permitidme que pese a que siguen saliendo cada vez más estudios y metaanálisis sobre la efectividad que tiene la realidad virtual, aplicada tanto a fisioterapia como a neuropsicología, y vamos teniendo cada vez metaanálisis más fuertes que meten más estudios y por tanto la evidencia cada vez es mayor, permitidme asumirme que esto ya es así, como dice también aquí el amigo Chema, es que es así, no discutemos más de esto, sigamos más para allá, ¿vale? Entonces lo que me gustaría centrarme hoy, disculpadme, es por qué funciona la realidad virtual. Y paradójicamente no penséis que lo tenemos muy claro, pero la respuesta es muy sencilla, y es que el cerebro no sabe que algo es virtual o algo es real, no está preparado, no procesa todos los estímulos de la misma manera. Entonces, lo que hacemos en realidad virtual es únicamente intentar potenciar o intentar modular la experiencia que tienen los usuarios para fomentar los mecanismos de neuroplasticidad que hemos visto antes y de recuperación, y fomentar esas adaptaciones dentro de lo que es un sistema cerebral para ganar función, ¿no? Y aquí sí que es verdad que hay algo clave que ha salido durante todas las presentaciones. Hemos hablado de, por ejemplo, Nicolás hablaba también de motivación. Hemos hablado varias veces de lo importante que es tener una motivación para los seres humanos, y esto no solo a nivel de salud cerebral, como comentaba el profesor Pascual Leone, sino que también es así para salud cardiovascular. Es decir, las personas con determinado tipo de creencias religiosas tienen un mejor sistema de salud cardiovascular, es así, y los que tienen mayores relaciones sociales, también es así. Y los seres humanos, lo sabemos, estamos hechos para vivir en sociedad y estamos hechos para tener un objetivo, esa motivación, ¿no? Entonces, la motivación y la realimentación, digamos, que tenemos cuando interactuamos son unos atributos que son básicos y que determinan nuestro comportamiento, y el aprendizaje, que es básicamente lo que pretendemos hacer después de un daño cerebral. Fijaros, voy rápido. Generalmente, cuando aprendemos, es muy importante
digamos, tener feedback de lo que vamos haciendo. Bueno, yo a mi hija, de una hija pequeña, luego la veréis además, pues constantemente tengo que estar diciéndole lo que está bien y lo que está mal, y ella con eso entiendo que más o menos va aprendiendo a modular su comportamiento, ¿vale? Cuando me muevo para alcanzar algo, pues mi cuerpo me da realimentación, me dice, mira, esta es, digamos, el ángulo que está haciendo tus músculos, así se están estirando, yo también lo estoy viendo mi mano, que se estira de determinada manera, y luego hay otro tipo de realimentación, que denominamos extrínseca, que es, pues si he ido a coger un huevo que no tenía que coger y se ha caído, pues viene alguien y me dice, eso está mal, por ejemplo, yo con mi hija, ¿vale? Y eso le llamamos realimentación extrínseca, ¿no? Que puede ser, o bien te doy información de cómo estás haciendo el movimiento o una tarea, o bien cuál es el resultado de esa tarea. Bueno, lo importante de la realimentación extrínseca es que es fundamental para dos cosas. Una, nos ayuda a facilitar el logro de la tarea, si algo sale bien o sale mal. Y también nos motiva, ahí pone el alumno, pero nos motiva a nosotros, a los alumnos, a los pacientes, ¿vale?, a continuar esforzándose para obtener o para alcanzar una meta, ¿no?, un objetivo. Pero ¿qué es eso de motivación? ¿Vale? Que ha salido muchas veces aquí. Fijaros, la motivación es absolutamente vital para la supervivencia de los seres humanos, no solo de los seres humanos, sino de los animales, digamos, incluyéndonos nosotros ahí, porque sin motivación no hay comportamiento. En estudios seminales en los que se dañan las señales dopaminérgicas en ratones, los ratones acaban muriendo de hambre, pese a tener comida al lado. Pero como no hay nada que les motive a seguir comiendo, acaban muriendo de hambre, ¿no? Es tan simple como esto, ¿no? Y aunque no hay una clasificación de la motivación que sea internacionalmente aceptada, podemos distinguir 4 tipos de motivaciones. Por una parte tenemos nuestros impulsos biológicos. Seguramente los que estéis aquí pues tendréis hambre, o a lo mejor tenéis ganas de ir al servicio, y esto pues, es una señal que nos va dando nuestro cuerpo y nos va motivando a comportarnos. Y luego cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras propias personalidades y nuestras, bueno, querencias y seguramente necesidades individuales. Pero luego hay otros 2 tipos de motivación que me interesan un poco más. Y si me permitís, lo veremos, ¿vale? Esta es mi hija, sí, seguramente en el pico de máximas conexiones, como hemos visto antes, que comentaba el profesor Pascualiane, y precisamente tampoco por el hecho de tener ese pico de máximas conexiones hace las cosas mejor. Es decir, no busquéis, no hay esa correlación, ¿no? Por tener menos, a lo mejor somos capaces de funcionar mejor, ¿no? Bueno, y si os dais cuenta, hay una cosa que hacemos todos los seres humanos desde que nacemos, que es jugar. Y jugar es una actividad muy importante porque es autotélica. Una actividad autotélica es aquella que hacemos directamente porque estamos intrínsecamente motivados a hacerla. A lo mejor os habéis comprado un coche, bueno, es la suerte de compraros un coche, sois multimillonarios, entiendo. Pero cuando uno se compra un coche, puede ir a dar una vuelta con el coche. Y yo no doy una vuelta con el coche para ir al cine, sino para disfrutar, a lo mejor, de conducir o pasear. También podemos ir a pasear. Y eso es una actividad que tenemos desde que nacemos y que realmente no tiene ningún fin. Es una tarea que hacemos por el simple hecho de hacer esa tarea, ¿no? Y esto me lleva a un punto que es particularmente interesante, que es la abolición. Es como, si tenéis hijas o hijos de adolescentes, pues también entiendo que esto es una cosa así, pero no hay nada más poderoso que querer hacer algo por uno mismo. Es decir, si uno tiene la abolición de hacer algo, eso es muy difícil de quitar, ¿vale? Y nosotros en la clínica, cuando estamos con los pacientes o trabajamos con los pacientes y queremos que mejoren sus habilidades, generalmente lo que hacemos es, bueno, pues le pedimos que hagan una determinada acción. Si es una tarea de cancelación en una sesión neuropsicológica, pues puede ser, o en fisio podemos trabajar el apoyo monopodal o alcances fuera de la línea media, ¿vale? Y le pedimos que hagan esa acción y le pedimos que la hagan una y otra vez, le pedimos que la hagan cada vez de manera más difícil y intentamos que eso pues, sea lo más agradable y lo más divertido para los pacientes, ¿vale? Y le damos retroalimentación positiva, le decimos que, oye, que muy bien que lo has hecho así, esto no ha salido tan bien, ¿no? Para que, digamos, ir modulando ese comportamiento. Pero nada será más efectivo como si ellos mismos son los que quieren hacer esa tarea, ¿vale? Porque y además cuando estamos intrínsecamente motivados a hacer algo, somos mejores haciendo algo. Entonces, la idea un poco no es que los pacientes hagan un movimiento o una tarea, sino que quieran hacer esa tarea. Porque no es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿vale? Y aquí
La realidad virtual nos puede ayudar. Una, nos puede dar retroalimentación, nos puede dar información de cómo está siendo el movimiento o las acciones de los pacientes, pero más importante es que puede darle un sentido a esas tareas, que a veces en la práctica es muy difícil. Y eso lo hacen muy bien estas cosas que veis aquí. Y bueno, los que seáis, veo caras muy jóvenes, los videojuegos antes eran así, ¿vale? Y esto es básicamente lo que hacen los videojuegos, dan sentido a una acción, que es apretar un botón. ¿Y qué es más motivante que salvarle la vida a este personaje de aquí para, digamos, ayudar a la princesa y rescatarla del malo, ¿no? Pues eso es lo que básicamente hacen los videojuegos. ¿Sabéis cuántas veces hay que apretar el botón como mínimo para superar la primera pantalla? Más de 150. Pedirle a un paciente que apriete 150 veces un botón sin ningún objetivo detrás. ¿Me entendéis por dónde voy? Fijaros, otra cosa que sabemos, también lo ha comentado un poco Nicolás, que le ha pasado lo mismo que a mí, que íbamos tan rápido que igual no podemos pasar, es esto. La idea sería intentar hacer tareas, yo voy a hablar de realidad virtual, pero nos valen igual en la práctica clínica, sería intentar hacer tareas que se pudieran conseguir por los pacientes, pero que supusieran un reto para ellos. Porque eso nos mete en una zona que se conoce como zona de flujo, que veis aquí, que es cuando ese objetivo es alcanzable, pero es lo suficientemente difícil como para que yo tenga que poner toda mi atención, o parte de ella, ¿vale?, para tener que superarlo, ¿vale? Y, paradójicamente, resulta que de los estudios de nudo sabemos que eso también es relevante no solo para estar intrínsecamente motivados, sino para producir cambios plásticos en el cerebro. La repetición de una tarea no implica, o no hace necesario que el cerebro se readapte y fomente esos cambios que estamos buscando. Solo el desafío consigue ese cambio. En un estudio de nudo lo que hizo fue un grupo de monos, les causó lesiones focales, que les causaron una hemiparesis, que les afectaron a la movilidad de la mano. A un grupo de pacientes los hacía comer, imaginaros un bol, y les ponía comida en un bol, y los pacientes, aunque tenían una mano hemiparética, podían ir cogiendo la comida y comer, ¿vale? Y a los otros, los que hacían era, aparte de hacer eso, cuando veía que ya podían comer bien, les ponían la comida en un bol más pequeñito. Entonces ellos tenían que aprender y mejorar la función de sus manos para coger la comida y comer. Y cuando lo conseguían, se lo hacían más pequeñito, ¿vale? Y así sucesivamente. Al final del estudio, compararon otra vez, digamos, los cambios plásticos que había en el cerebro y comprobaron que solo los pacientes que tuvieron que adaptar su movimiento, es decir, modificar esa funcionalidad, tuvieron cambios en el cerebro. Es decir, lo que sabemos de alguna manera es que la plasticidad no es solo dependiente del uso, es dependiente del aprendizaje, ¿vale? Vale. Eso por aquí. Y luego tenemos a este otro señor que nos dijo, seguramente conocéis a Pablo, bueno, este es Skinner, vino de su herencia, digamos, que lo que nos dice es que nuestro comportamiento está muy influenciado por el valor de la recompensa que va a tener ese comportamiento, ¿vale? Hay recompensas que son reforzadoras y por lo tanto hacen que yo haga más esa acción, y luego hay castigos que lo que hacen es, si todo va bien, vuelvo al caso de mi hija, la teoría es así, pero luego no es así, si hay castigos, luego supuestamente reduces ese comportamiento, ¿vale? Y sabemos también que cuando yo doy una recompensa después de hacer un número de acciones, pero no es fijo, es decir, no te la doy después de que hagas 5 veces algo, sino te lo voy a dar a veces después de que hagas 5 veces algo, luego te lo puedo dar después de 10, luego a lo mejor después de 2. Nuestro comportamiento no para, ¿vale? Eso consigue que haga ese comportamiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque no sé cuándo voy a recibir la recompensa. ¿Conocéis algo que funcione así? Las tragaperras. Las tragaperras, las loterías. Las tragaperras es todavía peor porque me hacen estirar o tocar un botón para darme la sensación de que yo tengo algún papel en la aleatorización del proceso, cosa que es mentira. Podría funcionar sola, ¿vale? O yo puedo decidir los números de la lotería, es la misma probabilidad, no influye absolutamente nada, ¿vale? Pero así funcionan las máquinas tragaperras, las loterías, los juegos de azar y también los videojuegos. A veces, cuando salto y le doy a un determinado bloque de ladrillos, recibo una moneda. Siempre, no, a veces. A veces el sistema me premia y yo, como no lo sé, lo que hago es saltar y saltar y saltar y saltar, y eso es de lo que va Mario, de saltar y de apretar a un botón, en definitiva, ¿vale? Vale. ¿Y ahora esto cómo lo llevamos a la práctica clínica? Vale. Pues tengo algunos casos, ¿vale? Fijaros,
respecto al equilibrio. Por ejemplo, aquí vemos a un paciente que está trabajando alcances pues fuera de la línea media, calzos monopodales, ¿vale? Y le podemos hacer la tarea lo más divertida posible. Yo te digo un color y tú, manteniendo un pie, tienes que alcanzar con el pie más cercano otro, ¿vale? Y también lo puedo hacer así. Yo te proporciono feedback sobre el rendimiento que estás teniendo, sobre los resultados, y te doy recompensas. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Y aparte te doy realimentación de cómo está tu cuerpo. Porque la postura corporal, es decir, la información sensorial que estoy recibiendo después de un daño cerebral, pues también puede estar afectada. Y es bastante común. Te doy información visual de cómo es tu postura corporal. Y el movimiento es el mismo. Es exactamente lo mismo. No me estoy inventando nada, chicas, chicos. No estoy cambiando ningún paradigma de la neuropsicología ni de la fisioterapia. Estoy intentando maximizarlo. Un paciente que está más motivado hace más repeticiones o lo hace, como estoy en un mundo virtual, puedo controlar la distancia a la que aparecen los objetos, el tiempo que tienes para chafarlos, por dónde salen, si aparecen dos a la vez, etcétera, etcétera. Y un paciente que está más motivado hace más repeticiones y que necesitan más dificultad que tiene más dificultad para hacerla, pues mejora más y ya está, ¿vale? Y esto me vale para equilibrio, perdona. También puedo trabajar en paradigmas competitivos. Antes había trufado la presentación con datos, pero obviamente los he quitado viéndola ahora y creo que he hecho bien. Pero en paradigmas competitivos, lo que hemos visto en estudios controlados es que los pacientes en paradigmas competitivos mejoran más que cuando no compiten, ¿vale? Y lo más importante es que eso es así, aunque no les guste competir. Luego volveré sobre el tema. Esto funciona para equilibrio, pero también para miembros superiores. Por ejemplo, pensemos en hemiparesias leves, en un ejercicio de tapping, ¿vale? De toques con los dedos. Pues intentamos hacer, vamos a marcar el número de casa, ¿vale? Por un ejercicio en fisio, por ejemplo. Y también podemos, de nuevo, hacer un paradigma de realidad virtual en el que le doy al paciente información sobre su rendimiento, sobre los resultados, y le doy recompensas, ¿vale? Y es exactamente el mismo ejercicio, solo que tengo un objetivo que a lo mejor es más motivante. Tengo que acabar con todos los slimes que digamos, aparezcan en pantalla, ¿vale? Y a lo mejor así puedo conseguir que esa tarea sea más intensiva y sea, digamos, más adaptada en dificultad o suponga un reto mayor para los pacientes, ¿vale? Esto es un ejercicio de tapping, pero puedo trabajar también las pinzas. En este caso está trabajando con resistencia. Bueno, en el mismo caso, yo puedo hacer lo mismo y el objetivo es comerme a todos los slimes posibles, ¿vale? Si os dais cuenta, para poder comerlos, pues tengo que esperar a que vengan y tengo que comérmelos, ¿vale? La tarea motora no cambia, es exactamente la misma. Solo estoy dando una razón por la que querer hacer esa tarea, ¿vale? O lo mismo aquí, ¿vale? Es una extensión del codo, un agarre. Esto siempre me gusta ponerlo porque siempre me toca a estas horas, ¿vale? Bueno, pues también puedo hacer lo mismo, pero puedo rallar el queso encima de unos espaguetis o puedo poner el chocolate encima de una tarta, ¿vale? Y la tarea motora es la misma, pero estoy intentando motivar al paciente a hacerlo. Y aparte le puedo dar información de cuántos lleva, pero de cuántos fue la última vez, cuántos hizo la última vez. Y mi sistema lo que hará será, la última vez hicisteis 39, esta vez vas a tener que hacer 40. Y eso es lo bueno que tenemos en realidad virtual, que podemos ajustar. Eso no es una cosa de realidad virtual. Seguramente con el Goodman Neuro Personal Trainer es exactamente lo mismo. Tener ese control es lo que nos permite ir a la particularidad de ese paciente, a qué es lo que necesita ese paciente para promover cambios en el cerebro. Lo mismo, paso un poco por delante. Disculpad, vale. E incluso en casos de hemiparesia severa. ¿Qué hacemos con un paciente que no tiene capacidad de mover activamente los brazos? Porque lo que hemos visto hasta ahora son pacientes que más o menos están bien. Pero un paciente que tiene una hemiparesia muy severa, ¿qué hacemos con él? Porque las terapias o los tratamientos existentes son muy limitados. Pues os propongo esto. Fijaros, lo que hicimos aquí fue, mediante un paradigma de realidad virtual, yo pongo unas manos virtuales, como antes hemos visto, que realmente para, fomentar esa actividad ni siquiera es necesario que tú mismo muevas las manos, sino que con ver unas manos que se mueven
podemos conseguir que el cerebro se active de alguna manera, es más, solo por el hecho de estar escuchándome a mí decir esto en todos vuestros cerebros, eso ya ha ocurrido, ¿vale? Pues lo que hicimos fue, vamos a poner unas manos virtuales y van saliendo una serie delante de un manzano, y van saliendo una serie de manzanas. Y lo que le pedíamos a los pacientes era, mira a la manzana e intenta cogerla. Y lo que hicimos fue sensorizar, digamos, los brazos de los pacientes y ser capaz de detectar la actividad electromiográfica residual que tuvieran los pacientes, ¿vale? Y con eso lo que hago es lanzar una mano virtual que va hacia donde está mirando el paciente en la pantalla. Si está mirando hacia la manzana, coge la manzana y se la lleva a la boca. Y mientras está haciendo esto, yo te estoy dando feedback audiovisual. Tengo visión, tienes audio y también áptica, porque cuando coge la manzana, te hago que te vibre la mano. Una mano que no se está moviendo, recordemos, ¿vale? Pero que el paciente está queriendo mover, está diciendo que se mueva, ¿vale? Y mientras esto ocurre, también estoy dando TDCS, actividad cerebral no invasiva. En fin, estoy administrando una serie de corrientes muy débiles en el hemisferio contralateral, que es el que está dañado, y estoy intentando facilitar ese movimiento, o que en el momento que el movimiento ocurra o pueda ocurrir, pues tengamos ese sustrato neurofisiológico para poder, digamos, tener ese movimiento, ¿no? Y todo esto que he explicado, bastante difícil. Bueno, esto es lo que veis, esto es digamos, lo que sería el entorno virtual, y el funcionamiento sería este. Entonces tenemos a un paciente que realmente lo que le estoy pidiendo, esto es un prototipo del sistema, lo que le estoy pidiendo es, intenta coger la manzana, y el paciente lo que hace es efectivamente eso, pues intento coger la manzana. Si tengo una pequeña movimiento actividad residual o un pequeño movimiento, mi sistema lanza esa mano virtual que coge la manzana y la lleva a la boca. Y mientras hacemos eso, estamos aplicando pues feedback sensorial, es decir, áptico, audiovisual y también estimulación transcranial por corriente directa, ¿vale? Los resultados los podemos hablar luego, pero son los mejores resultados que he tenido en mi vida. Y lo que también quería decir era que esto, pongo la parte motora porque es la más sencilla de explicar, porque son de las que mejores conocemos los sustratos neurofisiológicos, pero en realidad no solo es válido para la función motora, también para la atención, ¿vale? ¿Qué hacemos en una sesión de neuropsicología convencional? Podemos tener a grupos de pacientes trabajando a la vez, a lo mejor en tareas de lápiz y papel o incluso colaborativamente, ¿vale? Y así tenemos también interacción social, que es una de las cosas que ya sabemos que nos van a ayudar a tener una mejor salud cerebral. Y nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Lo mismo, diseñamos un sistema con todo el sistema de recompensas y de feedback que tenemos, en la cual ponemos esto que veis aquí, digamos que es como si vierais una mesa multitáctil, un iPad gigante, ¿vale? Pero visto desde arriba. Es una mesa a la que le hicimos un agujero y pusimos una mesa multitáctil de 42 pulgadas, ¿vale? Y sentamos a 4 pacientes, uno a cada lado de la mesa, y lo que hacen es competir entre ellos, ¿vale? Tienen que, están jugando en este caso, entonces hay distintas pruebas, digamos, de las Olimpiadas y cada una de ellas trabaja una función atencional concreta. Esto fuimos sobre todo a tiempos de reacción, inhibición y funciones atencionales, ¿vale? Búsquedas visuales, etcétera. Y cuando hicimos un estudio, este estudio también es paradigmático y va un poco en línea de lo que se había dicho antes, tuvimos a un grupo de pacientes en un estudio controlado en el que pusimos a un grupo en el que utilizaba el sistema de manera no competitiva, es decir, yo compito pero yo no sé lo que está pasando en el resto de mis compañeros, y a otro grupo en el que competían, es decir, sabían claramente que lo que estaban haciendo tenía un efecto en los demás y por supuesto yo estoy ganando o estoy perdiendo, ¿vale? Y os pregunto, ¿cuál grupo pensáis que mejoró más? Obviamente los competitivos, ¿vale? Es una motivación más y es una motivación intrínseca que tenemos los seres humanos, está dentro de nosotros. Independientemente, porque también lo valoramos, de los personal traits, de las características personales. Hasta los pacientes que no eran competitivos mejoraron más. Y lo mejor de todo es que cuando pasamos escalas de usabilidad y de motivación, todo el mundo dijo no sentirse presionado y todo el mundo dijo que el entrenamiento era disfrutable, ¿vale? Así que lo mismo, si tenéis también posibilidad de utilizar paradigmas que, por supuesto, ofrecen recompensas de manera intermitente, que nos dan feedback de lo que estamos haciendo y nos dan un objetivo a una tarea o nos ponen a competir para, no sé, intentar aumentar esa motivación, pues puede
puede, o según al menos en mi experiencia y en los estudios que han sido publicados, que consigamos mejores beneficios o maximizar esas intervenciones, ¿vale? Eso es un poco lo que comentaba aquí en las conclusiones. Y con esto, no sé si me he pasado mucho. 1 minuto, bien, está bien, ¿no? Y nada, muchas gracias. Bueno, felicitar a los 3 ponentes, me encanta. Bueno, nada, tenemos un espacio y un tiempo para, si queréis lanzar alguna pregunta. Supongo que son las 2 de la tarde. ¿Eh? Ahí tenemos, Dani. Bueno, buenas tardes. Y hay gracias No a la te mesa. decir nada. La primera pregunta la quisiera hacer a Carmen y quería preguntar ¿cuál es el número objetivo que tenéis en el proyecto de personas implicadas en la investigación? La verdad que muy ambicioso, porque cuenta con lo que se espera en un total son 9.000 personas, no 9.000 en cada cohorte ni mucho menos, pero en su total, para poder hacer este tipo de análisis, digamos, un poquito más avanzados con inteligencia artificial. Es por ello que la participación es muy necesaria. Pues a por ello. Pero quería repreguntar, si son 9.000 personas, ¿qué instrumentos vais a utilizar para la medición de ese índice de salud cerebral? Tenemos una parte que es una evaluación que se hace de forma digital, un seguimiento, y luego una parte que es face to face, en presencia. Y cuenta, por ejemplo, con instrumentos de una aplicación que se llama Linus, que lo que hace, por ejemplo, es registrar de forma digital herramientas tradicionales. Por ejemplo, en neuropsicología se utiliza mucho el test del reloj, que es muy sencillo, simplemente dibujar un reloj. De forma tradicional, con lápiz y papel, perdemos mucha información, por ejemplo, el trazado, el tiempo de planificación, el tiempo, por ejemplo, en realizar una parte del reloj. Todo esto lo podemos, digamos, registrar y utilizar para los modelos y comparar los diferentes grupos, las diferentes cohortes y hacer esta comparación de modelos. Sí. Vale. Hola, buenas. Primero de todo, felicitar a toda la mesa por las ponencias y en especial a Roberto, que lo conocí en el Lab Learning. Y nada, me pareció realmente, he visto las investigaciones que hay por ahí, son todas súper interesantes. Y me ha gustado mucho en concreto la tuya y quería preguntarte si también habíais pensado utilizar, por ejemplo, sistemas de realidad mixta como el sistema CAVE, que para quien no lo sepa es una habitación blanca con proyectores en todas las paredes, entonces estás dentro de una realidad inmersiva o sin tener unas gafas, que es seguramente más cómodo para la mayoría de personas que el tener, a lo mejor personas de avanzada edad con gafas de realidad virtual puede ser algo pesado y costoso y no se pueden adaptar quizá bien. Y si además habíais pensado en utilizar diferentes tipos de herramientas para obtener datos, como por ejemplo electroencefalograma o cosas un pelín más diferentes. Pues intentaré ser rápido. La respuesta es, hazme la misma pregunta en 3 años, ¿vale? Porque estamos empezar un proyecto de plan nacional justamente en eso. Vamos a utilizar paradigmas de realidad mixta, que es, yo creo que sí que es llevable. Un casco de realidad mixta realidad mixta es aquel que nos, digamos, me pone el mundo y en el mundo me añade información virtual. Es decir, yo puedo tener elementos virtuales aquí delante, pero yo sigo viendo mis manos, ¿vale? Mis manos de verdad. Y vamos a utilizar esto para hacer ejercicios de rehabilitación en pacientes que han tenido un ictus, tanto severo como moderado y leve. Y con respecto a lo segundo, sí, yo ya no tengo un grupo de realidad virtual, yo ya no sé lo que tengo. Pero toda la gente que veis ahí, las 4 primeras son ingenieras biomédicas, y ahora mismo tengo 2
pero básicamente están haciendo ciencia de datos, o sea, son gente de ciencia de datos, de análisis de inteligencia artificial, y tengo 3 ofertas de trabajo también publicadas para inteligencia artificial, para que veáis hasta qué punto está entrando la inteligencia artificial. Seguramente en una próxima sesión de FEBADACE pues estaremos hablando de inteligencia artificial exclusivamente, pero toda esta gente se dedica al estudio de señales neurofisiológicas. Mi grupo ya es un grupo bastante neurofisiológico, tanto de señales de encefalograma como de FNIRS, que me da información de el consumo, digamos, hemodinámico del cerebro, señales cardíacas, y todo eso lo hacemos con inteligencia artificial y machine learning. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues vamos cerrando. Ah, perdón. Te dejamos una más. Bueno, va. Vale, una para Javier y otra para Llorens, ¿vale? Para Javier, enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando y por los resultados. Recuerdo cuando empezábamos con el Cognitest, ¿eh? Fantástico lo que se está consiguiendo. ¿Vais a habilitar algún tipo de plataforma que posibilite el acceso a estos recursos que estáis desarrollando? ¿O cómo se comercializa eso? Bueno, hay diferentes respuestas aquí. La primera de ellas, el GNPT. De hecho, ahora estamos repensando todo el modelo de negocio que hay detrás, porque la manera de comercializarlo en su día, bueno, la estamos cambiando para realmente poder captar la inversión que requiere este tipo de proyectos tecnológicos. Y, por ejemplo, el modelo del Goodman Cognitest, esta parte específica de valoración que puede estar integrada en GNPT, pero que también tiene vida propia y tiene mucho potencial, por ejemplo, para hacer screening poblacional o, no sé, para la industria farma, ¿no? Para tener una medida cognitiva en un ensayo clínico, ¿no? Estamos explorando diferentes modelos, pero aquí la idea es hacer también una startup, que estamos buscando ahora financiación a ver para montar un equipo y lanzarlo realmente. Y lo mismo pasa con la tercera solución que he contado, que creo que no he dicho el nombre, esta del marco de las intervenciones multimodales del BBHI, que por siglas llamamos siempre Brain Health Coaching App. Esta también está muy incipiente, requiere todavía una fase de validación, como explicaba. Ahora tenemos el proyecto del Plan Nacional para validar realmente un poquito más de la eficacia y no solo usabilidad y viabilidad. Y aquí la idea también es explorar, bueno, este modelo de spin-off, startup, de alguna manera para dotar de vida propia y poner en el mercado este tipo de soluciones. Pero para investigación están siempre disponibles. Gracias. Y Dolors, me deixes. Llorens, sí. Valenciano, ¿verdad? Sí, también, sí. No, me interesaba la cuestión motivacional dentro de nuestro colectivo. Si hay un lamento que oigo siempre a mis compañeros, es el problema de la apatía. ¿Cómo habéis tenido en cuenta esa variable? ¿Personas con apatía, cómo ha mejorado la respuesta? Sí, a ver, la apatía es una consecuencia más después de un daño cerebral que aparte es común y muchas veces pasada por encima y es una realidad de nuestros pacientes. Lo que hemos hecho generalmente en los estudios cuando hemos mirado no hemos segregado a pacientes si son apáticos o no. Lo que hacemos es aleatorizarlos en 2 grupos y ver cómo reaccionan a una intervención que es convencional, como hacemos siempre, y cómo lo hacen o cómo reaccionan a una intervención que está, digamos, mediada por algún sistema que está gamificado. Y lo que tenemos siempre es que los pacientes que están en el grupo gamificado evalúan más como una mejor motivación, disfrute, usabilidad incluso, etcétera, a la herramienta. Pero un estudio particularizado exactamente a pacientes apáticos, no, eso no lo tenemos. Pero cuando nos han caído pacientes apáticos, que lo tenemos en varios grupos, lo que vemos es que los pacientes apáticos, o sea, cuando tenemos pacientes apáticos no reaccionan igual que los demás, no tenemos ningún comportamiento distinto, ¿vale? Pero con pacientes apáticos estaría muy bien hacer un estudio de motivación con estas herramientas, pero centrado, me refiero, centrado exclusivamente. Nosotros
no se entran en criterios de inclusión porque son pacientes iguales. Si tienen déficit motores o cognitivos, independientemente de la apatía, vamos a darles rehabilitación igual y pueden entrar en el estudio. Pero un estudio centrado en apáticos está muy bien, sí, sería muy interesante. Pero no me des más ideas ya. Por favor. No queremos más ideas ya, por favor. Pues nada, agradecer a la mesa el habernos dado estas ideas en cuanto a herramientas, en cuanto a ideas para luego generalizar y transferir a nuestra práctica diaria y adaptarlas a lo que es el concepto o la optimización del funcionamiento cerebral, sin olvidar que al final el funcionamiento no depende de departamentos o disciplinas estancas, sino es que al final debe convertirse como una filosofía de trabajo de nuestras instituciones y, como no, a nivel político, para que esto funcione. Pero mil gracias.